Comparecido ante el Tribunal Supremo, dicen que no pueden declarar quién es su fuente por secreto profesional. El diario.es tenía el correo investigado una semana antes de que llegase al fiscal general. No podemos publicar el pantallazo. No puedes. La fuente no nos permite publicar el pantallazo. De acuerdo. Lo publicaron después de que lo hiciese el Plural la mañana del 14 de marzo, cuando les autorizó la fuente. Yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Porque... No, yo digo que no amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. La Sexta también accedió antes que García Ortiz. Después de consultar 3 fuentes distintas, a mí me cuentan el contenido de esos correos electrónicos, de los dos, entrar en si teníamos el correo de forma íntegra, si era un pantallazo, si me lo dictaron, si me parece que puede afectar al derecho al secreto profesional. Vale. El Mundo ratifica su información sin revelar fuentes, pero afirma que no tenían el correo investigado. ¿Tenían ustedes el mail del 2 de febrero? Yo le contesto rotundamente no. El secreto profesional de los periodistas es un derecho constitucional, pero no tiene naturaleza jurídica. En julio se aprobó un anteproyecto de ley para regularlo. Esta noche la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que asumirá la decisión del Supremo sobre el fiscal general del Estado y ha acusado a la prensa de intentar manipular siempre sus declaraciones relacionadas con este asunto. Dice que ella está siendo muy prudente. Escuchen. Y ya había prensa sanchista, la prensa del régimen, insisto, la prensa del régimen, que pagamos todos, diciendo, ahora va y defiende. Yo, ¿en qué momento he insultado yo a los jueces? ¿En qué momento hemos faltado el respeto al Tribunal Supremo? Lo único que aspiro es a que se sepa la verdad y que se aplique la ley y que se sepa pues, lo que ha pasado aquí, y asumiré lo que tenga que ser, porque, además es que no es mi caso. Hoy se ha vivido en el juicio al fiscal general un momento quizá menos mediático que el victimismo desplegado ayer por González Amador o las arrogancias desplegadas ayer por Miguel Ángel Rodríguez, pero que el de hoy tiene mucha mayor relevancia respecto a lo que se está juzgando, porque por lo que se juzga al fiscal general es por la supuesta filtración del correo electrónico de Marras. Y hoy el periodista que tuvo ese correo antes que nadie, que es José Precedo, ha dejado claro esto. Mire, en relación al correo del 2 de febrero, o sea, ese día, el 6 de marzo de 2024, ¿usted sabe que hay un correo de 2 de febrero del 24? El 6 de marzo sé que hay un correo del 2 de febrero y lo tengo. ¿De don Carlos Neira? Sí. Y es el que dice: le informo que recientemente han recibido la denuncia por un presunto, soy Carlos Neira, he estudiado el asunto, ciertamente se han cometido 2 delitos, ruego que al ilustrísimo señor fiscal, a quien se le asigne el asunto, se ponga en contacto conmigo y facilita su móvil. Eso es lo que usted tiene el día 6. Sí, un pantallazo en papel de ese correo. ¿Impreso o digital? Pantallazo en papel. O sea, impreso. En papel solo puede ser impreso. José Precedo es adjunto al director del diario.es y es colaborador de Hora 25. Lo tenemos aquí todos los lunes en Expediente Precedo. Él fue quien publicó la noticia original que desvelaba el supuesto fraude del novio de Ayuso por 350.000 euros, y hoy ha confirmado en el Supremo una cosa importantísima, lo acabamos de escuchar. Él recibió de su fuente el correo electrónico el 6 de marzo de 2024. Eso es una semana antes de que lo recibiera el fiscal general del Estado. Por lo tanto, es matemáticamente imposible que el filtrador del correo fuera el fiscal general del Estado al que se está juzgando por supuestamente filtrar el correo. Que en 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Porque... No, yo digo que no amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. Esto que ha dicho hoy Precedo, esto va en la línea de lo que ya defendió ante el Supremo el periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campos,
que desveló antes que nadie el contenido de ese correo. Campos dijo ante el juez durante la instrucción, como testigo y por lo tanto obligado a decir la verdad, Campos dijo que tuvo acceso al contenido de ese correo antes que el fiscal general y que por lo tanto el fiscal general no era su fuente. Y hoy lo mismo lo han mantenido 3 periodistas. Pero aquí estamos en pleno juicio con acusaciones pidiendo hasta 6 años de cárcel al fiscal general y hasta 12 años de inhabilitación por la supuesta filtración de ese correo que periodistas tenían antes que el propio fiscal general. Bueno, pues los periodistas que han declarado han coincidido en negarse a revelar sus fuentes, lógicamente acogiéndose al secreto profesional, pero todos han explicado que tuvieron acceso a la información, parece que de manera diferente al fiscal general del Estado, incluso antes que el propio fiscal general del Estado. Y decía Alfonso, al final, La Sexta contó una información que luego se demostró que era verdad, le pese a quien le pese. No sé, a lo mejor, por lo que sea, para contestar a estas declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez ayer, también en sede judicial. A lo mejor. Yo recibo el email, El Mundo desvela, lo desmiente La Sexta, yo lanzo el email para desmentir a La Sexta. Efectivamente, después de la publicación de la noticia de La Sexta, donde se ofrece una versión diferente a la que daba El Mundo, publica usted: mirad la mentira de los medios de la izquierda voraz. Lo pienso, todavía. La izquierda voraz, y no solo de medios de comunicación, del aparato del Estado. Yo entiendo perfectamente que Miguel Ángel nunca nos va a invitar a una ronda, entre otras cosas, porque claro, aquí nos dedicamos a destapar sus trolas y esto le tiene que enojar enormemente. Porque además lo hacemos constantemente, como él miente muy a menudo, pues para eso estamos. Además, en sede judicial, además, en sede judicial. Un juicio diciendo que La Sexta mentía, cuando La Sexta lo que hicimos fue contar lo que se ha demostrado con el tiempo, que es la realidad, que es que la oferta de acuerdo partió, como en todos los casos, de la defensa del investigado y que la Fiscalía lo que hizo simplemente fue contestar diciendo que se podía estudiar esa conformidad. Además, es decir, como en todos los casos en los que hay conformidades. Además, incluso ha habido periodistas, no nos vas a contar tu declaración, pero ha habido algún periodista que ha llegado a decir incluso que él tenía el correo una semana antes que el fiscal general del Estado. Sí, el compañero del diario.es, José Precedo, que ha dicho efectivamente que él accedió a ese expediente completo una semana antes. Lo que pasa es que estaban haciendo las comprobaciones necesarias para poder publicarlo y no tenían el permiso para publicar ese correo en concreto. Hay una cosa que es muy curiosa. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Mar? Tú has estado allí en el Tribunal Supremo. Digo que es curioso que hay algunos medios de comunicación que llevan con el tema del fiscal general, legítimamente, llevan 1 año y pico abriendo a toda plana con el tema, y hoy, que en el Tribunal Supremo han tomado la palabra los periodistas que dicen que tenían el contenido del correo antes, y un periodista específicamente que dice que tenía el correo una semana antes que el fiscal general, hoy esos medios, es que hay que buscar esos testimonios casi debajo de los crucigramas. Bueno, generalmente la cobertura está siendo bastante pragmática para según qué medios, porque cuando algo interesa pues se difunde con más relevancia, y cuando no se agacha. Ten en cuenta que además este juicio tiene algo y hoy ha quedado en evidencia, tiene mucho de periodístico, ¿no? Del proceso periodístico de contrastar las informaciones, de las filtraciones. Hoy precisamente ha sido quizás la sesión más intrascendente, en el sentido de que todo lo que han dicho los periodistas acerca del documento lo habían dicho ya en la fase de instrucción, se han reafirmado en que tenían el correo mucho antes que el instructor no lo tuvo en cuenta. No, sí, pero efectivamente, pues que una vez que sabes eso, si el orden del juicio fuese ya el primer día, la gente que tenía el correo dijese, bueno, yo lo tuve una semana antes, probablemente, en fin, todo hubiera quedado mucho más diluido. Pero ha sido muy interesante en clave, es decir, la sesión de hoy es una sesión para alumnos de la carrera de periodismo, para gente que se quiera dedicar al periodismo, ¿no? Porque las caras de estupefacción en algunas partes que llevaban la acusación eran tremendas, ¿no? Pues estaba explicando José Precedo, sobre todo, que fue el primero que firmó la exclusiva, el proceso de publicación, el complejo proceso de publicación de una noticia así, lo que se tarda en tener contrastado todo para no pillarte los dedos. El que una fuente te cuente algo no significa que sea verdad, sino que hay que contrastarlo con otra persona. Hay que tener documentos que acrediten algo por si acaso te denuncian. Es decir, todo ese proceso que lo llevan... Incluso puedes tener documentos que tengas en la mano y no puedas publicar. Pues no, pero si además, si las fuentes te facilitan una información y te dan una serie de condiciones, tú que eres un periodista honesto, las cumples.
Porque la insistencia en, oye, ¿por qué no tenías ese papel y por qué no lo has publicado? Pues porque la fuente no me permitió publicarlo. Me dio la información, yo sé que es verdad y esta prueba la tengo para mí. Si llegamos al Tribunal Supremo, pues la enseño, si es obligación. Pero no tengo que... Es decir, claro, yo... Cuento un poco lo que he escrito, que si estás acostumbrado a la metodología periodística de Miguel Ángel Rodríguez, te suene todo esto a chino, ¿no? Él dijo que no era verdad lo que contaba porque es periodista, no es notario, por lo tanto, pues eso es Twitter y puede contar lo que sea. Evidentemente, ese abogado de la acusación se ha quedado un poco estupefacto al conocer que la publicación de una noticia así entraña muchos riesgos y sobre todo lo que tienes que tener es una red de seguridad muy grande para hacerlo. Recomendaría las declaraciones de Alfonso Pérez Medina, de José Precedo, no me quedé a la última declaración, creo que hubo una más, que me perdone. La de Marcos Piñeiro. Marcos Piñeiro, efectivamente, el diario.es, para conocer por dentro las tripas de un oficio en el que no es fácil levantar una información de este tipo y fíjate si no es fácil que dónde hemos acabado todos un año después. Si quiere puedo añadir que en 22 años de carrera Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca y nunca es nunca. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Porque... No, yo digo que no amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. Es el pantallazo que publican. Y quiero ver, es exactamente el mismo pantallazo que recibe de Pilar Sánchez Acera el señor Lobato, con lo cual quiero comprobar que ese pantallazo en el cual no viene la fecha del 2 de febrero es el que publican y que es igual al que aporta Pilar Sánchez Acera al señor Lobato. Esto no ha sido objeto de interrogatorio por ninguna de las partes. No, o sea, ese extremo no ha sido objeto de quienes han propuesto la prueba testifical. Bien. ¿Usted tenía en el correo la fecha del mismo? ¿El correo del 2 de febrero? Sí. No lo recuerdo. Bien, pues no hay más preguntas, señoría. ¿Alguna acusación más? ¿Por manos limpias? Sí, con la venia de la sala. Usted antes, a preguntas del letrado de la acusación particular, ha dicho que hizo 2 llamadas a la Fiscalía, a las 2 fiscalías, simplemente un poco pues como para tantear, ¿no? Es lo que yo he entendido. Y usted ha dicho las indicaciones que me habían dado. La pregunta es quién le había dado esas indicaciones. Creo que no ha entendido lo que declaré. Lo que yo declaré es que la primera llamada la hago para ganar tiempo y para saber cuánto margen hay. Y la segunda llamada la hago porque en la primera llamada se me dice que es una cuestión de la Fiscalía Provincial. Y me lo dice Maredo. Me dice, no tengo ni idea. En todo caso, es de la Fiscalía Provincial, no, de la Fiscalía de Madrid. Y esa es la indicación que recibo. No recibo ninguna indicación porque las llamadas que hago yo las hago por iniciativa propia. Mire, usted nos acaba de decir que despierta a Marcos Piñeiro para redactar esto. Sí. ¿Le dio usted a Marcos Piñeiro este email? No, creo que no, porque como le expliqué a usted... Ni siquiera ahora, y que ya lo había publicado la cadena SER. Escúcheme. Sí, sí. Le estoy respondiendo. Como le dije en la instrucción, esa información se escribe en un Google Docs a 4 manos entre Marcos Piñeiro y yo. Por eso Marcos Piñeiro no necesita el correo. No sé si se lo exhibí en ese momento, no lo sé, no lo recuerdo. Lo estuve tratando... Dijo usted que no, y bueno, él dijo que no. Lo digo por... Perdón, termine. Perdón. Yo no lo recuerdo ahora. Sé que hasta ese momento, desde luego, no, ni a Marcos Piñeiro ni a nadie más de la redacción, salvo a una persona, Ignacio Escolar. Ahora, si lo que está usted dudando es de que tenemos ese correo, puedo darle algunas pistas de por qué tenemos ese correo. Luego. Usted me acaba de decir que tiene la confirmación de la fuente de que es el correo, ¿no? Tengo la confirmación de la fuente. No, es que es el primero. Si se tergiversa lo que yo digo, no puedo responder a las preguntas. Yo no dije que me confirmaran que era el correo. Reitere lo que usted dice y ahí... Lo que he dicho es que la fuente me dice que el orden que teníamos es el correcto y que ese es el primer correo y que, por tanto, lo que se estaba contando esa noche de que la oferta partía de la Fiscalía era falso y que nosotros estábamos en lo cierto. Cuando ato todos esos detalles es cuando publico, porque en el diario.es, pese a lo que se haya dicho en esta sala, se trabaja así. Vale. Aún así todavía le quedaba una oportunidad que era la publicación de la imagen, ¿no?
porque se había publicado, lo tenía usted desde el día 6, se había publicado ¿Qué el texto. significa una oportunidad? Bueno, entiendo una oportunidad de publicar la imagen porque ustedes acaban publicando la imagen. Vale. Tengo la oportunidad de publicar la imagen. Antes que la competencia, y sin embargo el plural es el que lo publica a las 9:06. Sí, pero es que no tengo la oportunidad de publicar la imagen porque la fuente me dice que no podemos publicar la imagen. Me lo dice el 6 de marzo y me lo repite durante todo este procedimiento. Porque si yo pudiera publicar la imagen, en el momento en el que Isabel Díaz Ayuso niega toda nuestra información, pongo ahí la imagen y se acaba este cuento. Muy bien. Así que no, a su pregunta no tuve la oportunidad. Vale. El diario.es, tras lo anterior, teniendo ese mail, actualiza la noticia de por la noche a las 12:03, ahora ya sí añadiendo la imagen, ¿no? Sí. Cuando ya la han publicado otros medios y es lo que facilita que la fuente original me permita utilizar la imagen que me tenía vetada durante todos esos días. De acuerdo. Para mi desgracia, me hubiera gustado publicarla. Vale. Y luego también publica otro artículo a las 12 de la mañana del 14, cronología de una mentira, en la que dice usted: ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. En 10 palabras reconoció Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, los 2 delitos de fraude con los que intentó evadir impuestos. ¿Es correcto? Sí. Mire, desde ese momento, ¿usted ha llamado y tratado a don Alberto González Amador en público como delincuente confeso? No lo recuerdo. Por ejemplo, ha escrito este tuit: así que tenemos a ni más ni menos que el Tribunal Supremo investigando sin descanso la filtración de un correo de un delincuente confeso. Si algún otro delincuente confeso quiere denunciar una filtración de un sumario suyo y espera que llegue al Supremo, deséenle suerte. ¿Esto lo ha escrito usted? Sí, y lo creo. Lo escribí porque lo creo, claro. Cada vez que alguien denuncia las comisiones, negocios o fraudes de la familia de Ayuso, que alguien por la ventana. En la comisión de 270.000, el hermano dimitió Pablo Casado. En el fraude fiscal confeso de su pareja, el objetivo es el fiscal general. ¿Lo escribió usted? Sí. Miguel Ángel Rodríguez, el autor del bulo inicial, asume en primera persona la defensa mediática del defraudador confeso Alberto González Amador. Sí, pero verá, es que... No, le pregunto, ¿esto lo ha escrito usted y lo ha publicado usted? ¿Lo está leyendo en mi Twitter? Lo he sacado de su Twitter. Es que debo tener como 30.000 Twitters. Si quiere los leemos todos, pero sí, todo lo que aparezca en mi cuenta... Me interesan los que se refieren a don Alberto González Amador todos los y que si usted le ha llamado delincuente confeso. Todos los que estén en mi cuenta, porque no he denunciado ningún hackeo, los he publicado yo. Vale. Y además la mayoría los mantengo. Vale. Mire, y confírmeme esta afirmación si es correcta. Usted y su medio es el último que lo publica pese a tenerlo el primero. ¿Es correcto? ¿El último que publica el qué? El email. ¿El email o el pantallazo? Las dos cosas. No, el último que publica el email no somos, el último que publica el pantallazo sí, porque respetamos a nuestras fuentes y teníamos un deber de no publicar el pantallazo. Y cuando lo publica la primera vez, dice que es de la cadena SER. Sí, ¿correcto? Claro, porque no tengo más. Muchas gracias. Porque no tengo claro el orden. Gracias. ¿Puede usted retirarse o continuar en el juicio? Me gustaría, excelentísimo presidente, añadir una cosa más, si no le importa. No, perdón, si no se lo ha preguntado a nadie, no. Bueno, es simplemente porque aquí se ha tildado de mentirosos a periodistas y me gustaría defenderlos. Si no se lo ha preguntado a nadie, no tiene por qué decirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Puede retirarse. Que sabía que Carlos Neira había dicho que ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública y que sabía que ese correo hablaba solo de delitos contra la hacienda pública. Está en la primera información que damos que ese acuerdo de conformidad englobaba, no englobará, sino englobaba esos 2 delitos fiscales. Y uno de falsedad. Pero bueno, le quería preguntar, mire, a la misma hora, a las 21:59, José Manuel Romero manda un WhatsApp a Juan José Mateo que mire, es que dice lo mismo que usted y señala como fuente la Fiscalía. Dice, lo que cuentan en Fiscalía es que el abogado ofreció una conformidad antes de presentar la denuncia. Eso implica reconocer los delitos. Y le explicaron que hasta que no estuviera presentada la denuncia no era posible la conformidad. Y que cuando se presentó la denuncia le mandaron el correo que publica El Mundo para decirle ya está presentada la denuncia y ya puede pedir el acuerdo si quiere. Perdón, señor presidente. Un segundo, déjeme formular la pregunta. No.
porque lo que le quiero pedir al señor presidente del tribunal está relacionado con la pregunta que usted está formulando. No lo sabe, no lo ha hecho. De lo que ha dicho ya puedo decir que está usted diciéndole al testigo unas horas erróneas. Está diciendo que don José Manuel Romero, a la misma hora... 21:59 he dicho. Vale, y esto es 21:54. Bien, perfecto. Entonces, 21:59. no, es que el testigo... Claro, si usted le da al testigo datos erróneos, eso se llama pregunta capciosa. Corrijo mi error y son las 21:59. Pues a las 21... Continúe con el... A las 21:59 y es las 21:59 y si había dicho 21:54, 21:59. Mire, a esa hora el señor José Manuel Romero señala que su fuente era la Fiscalía. ¿Su fuente era la Fiscalía? Eso afecta al secreto profesional de forma evidente. Yo insisto en que tenía 3 fuentes. Muy bien. A las 22:10, después de esto, mensaje, la página web de La Sexta publica una noticia reproduciendo el contenido de su WhatsApp, titulada «La pareja de Ayuso ofreció un pacto a la Fiscalía para admitir 2 delitos fiscales y 1 de falsedad». ¿Correcto? Es correcto. Reconstruimos la cadena completa y contamos la información que con el tiempo se ha demostrado que es la verdad, le pese a quien le pese. Vale. A las 23:25 se locuta y a las 23:51 se publica el artículo de la SER que señala, según un correo que ha tenido acceso a la cadena SER, el abogado de Alberto González Amador afirma que ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. Y transcribe también, estudiado el asunto y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte de alcanzar una conformidad penal reconociendo íntegramente los hechos. Y anuncia que la Fiscalía de Madrid prepara un comunicado al respecto que será publicado en las próximas horas. Usted hasta ese momento no ha publicado nada. Y lo primero que publica sobre esto, sobre ciertamente se han cometido y relacionado con todo esto, es un tuit. ¿Es correcto? Que dice, estudiado el asunto y de común acuerdo con Alberto González Amador, reproduce lo que ya ha reproducido la cadena SER en su página web. Le comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal reconociendo íntegramente los hechos. Yo sí he contado algo de ese asunto. Creo que he contado lo esencial, que es la noticia, que es que la oferta no partió de la Fiscalía, como no sucede nunca, sino que partió de la defensa de González Amador. Una vez contado lo esencial, pues contamos los detalles. Si yo veo que detalles que yo tengo está contando los otros medios de comunicación, pues también los cuento, lógicamente. Bien, parece que es importante el detalle de ciertamente se han cometido los hechos, porque una vez que se publica por la cadena SER, a las 00:34, ¿no? Perdón, que le he dicho antes... ¿a qué hora? Sí, a las 00:34 es cuando usted lo publica en su Twitter, ¿no? Bueno, lo publico en Twitter porque la página web de La Sexta a esa hora no está activa, cerramos antes. Entonces, tenía esa información y lo que estaba haciendo era un cebo, como lo llamamos nosotros, para que se leyera la información que dimos pues en cuanto la abrimos al día siguiente a las 6:30 de la mañana o 6 de la mañana. Porque decís a una película de Montecrist que hacía de curas, que le confesaban en secreto de confesión y él no podía revelar quién era. En este caso el compañero está diciendo, sé quién es, el que está aquí encausado no es, pero yo no puedo descubrir quién es. No, es lo que ha dicho José Precedo. Es que paradójico. Aquí lo que se está juzgando ¿es así? Es si la Fiscalía reveló un secreto. Y el tema es que lo que dicen estos 6 periodistas, y en concreto uno de los 2 que ha declarado hoy, es que no era secreto. Es verdad que no puede revelar la fuente. Es que no, un momento. Perdona, Lucía, si me permites hablar, que ahora me toca a mí. Perdona, si es así, porque lo que se está juzgando no es la nota del fiscal. No, porque el propio Tribunal Supremo, la nota del fiscal, dice que no tiene ningún problema. Sino si ha sido el fiscal general del Estado, no el conjunto de la Fiscalía o un funcionario o un pasante, no. Es si el fiscal general del Estado fue el que filtró y reveló un secreto que parece ser que ha hecho un daño enorme al novio de Díaz Ayuso. Y resulta que el secreto no era tal. Y lo declaran 6 periodistas. Y hoy lo ha declarado ante el tribunal 2 periodistas, uno de los cuales te dice que lo tenía una semana antes. Y es verdad que no puede revelar la fuente, pero sí pueden mostrar unos WhatsApp que han sido despreciados, WhatsApp internos del medio de comunicación, en el cual se demuestra que ya hablaban de esa información, de esa
circunstancias. De la circunstancia. En fin, o sea, es que aquí lo que se juzga es si había secreto o no había secreto, si había revelado un secreto. Lo que pasa es que el objetivo, evidentemente, porque esto a mí lo siento mucho, pero sí que me parece que esto es una historia que se ha orquestado desde la Puerta del Sol el jefe de gabinete de la presidenta del Gobierno de Madrid, al que pagamos todos, por cierto, le pagamos todos. Yo voy a recordar que hay una funcionaria de Moncloa que está imputada por el señor Peinado, porque mandó unos WhatsApps, y claro, eso era una cosa particular. Y sin embargo, este señor que está en la Puerta del Sol, al que también pagamos todos, ese no pasa nada porque le paguemos todos para que defienda a un ciudadano particular que se supone que es un patriota. Yo no sé dónde está el patriotismo, pegar un pelotazo e intentar defraudar a Hacienda, que es lo que parece que por lo que luego se lo vemos con detalle. Javier, esta tercera jornada, lo que hemos sabido, vamos a ver, veremos qué pasa al final, pero desmonta bastante del argumento troncal del juez instructor. Sí, pero hoy sí que ha sido una buena jornada para él, porque la verdad es que han sido declaraciones muy contundentes y todas han negado que la filtración procediera del fiscal general del Estado. Las declaraciones de los periodistas amparados en el secreto de protección de las fuentes, que por hacer un inciso, puede que haya gente que no entienda esto y diga que ante el Tribunal Supremo hay que revelar las fuentes. La revelación de las fuentes supone acabar con la libertad de prensa. Punto. Así. Digo para que si alguien, porque es verdad que el compañero con mucho sentido expresa un dilema moral, claro. Y es verdad, y yo valoro que lo haya dicho, pero el dilema moral está perfectamente resuelto. Si no protegemos las fuentes, se acaba la libertad de prensa, así de simple, ¿no? Por tanto, era obligatorio proteger esas fuentes. Yo creo que la declaración de los periodistas ha sido muy contundente. ¿Qué es lo que ocurre? Es que en la fase de instrucción el juez despreció esas declaraciones, simplemente las ignoró, o sea, no solo las ignoró, sino que yo creo que las despreció. Entonces, yo no sé al final, esto es otra cosa. Estos son 7 magistrados del Tribunal Supremo que tienen que entender todos los indicios y ver si se han convertido en pruebas, y veremos, por tanto, qué dicen. Pero es verdad que hoy ha sido todo muy contundente, también la declaración de Lobato, y luego la declaración de Pilar Sánchez Acera, que eso ya sí que hay que decir que es un acto de fe. O sea, nos creemos o no nos creemos, que no se acuerde quién le mandó la... Es difícil no acordarse, pero bueno, es un acto de fe. ¿Con qué te quedas de la jornada de hoy? A ver, a mí me ha parecido muy significativa la declaración de José Precedo, el periodista del diario.es, porque es el primero que informa sobre el caso de la pareja de Ayuso, y él ha sido muy contundente, ¿no? Él ha dicho ante el tribunal que es que a él no le filtra esa información el fiscal general del Estado, y además que la tiene 7 días antes de que el fiscal la reciba en su correo, ¿no? Él insiste, yo sé que el fiscal general del Estado es inocente porque sé quién me pasó esa información, y no era el fiscal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como tiene que proteger a su fuente y no puede revelarla, ¿no? No sabemos quién le filtró esa información. A ver, yo creo que en general el juicio al fiscal general del Estado se produce en base a indicios que son bastante débiles y sin ninguna prueba directa de que fuera el fiscal general del Estado el que filtrara ese correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, el desarrollo del juicio, de momento, no ha convertido esos indicios que ya eran poco consistentes en mucho más consistentes, y tampoco, a la hora de hoy, ¿no?, en esta jornada, tampoco ha aparecido una prueba directa. Por tanto, el derecho penal no es una tertulia. El derecho penal requiere de pruebas y de indicios sólidos y consistentes para poder condenar a alguien. Yo, de momento, hasta lo que llevamos celebrado, todavía no he visto ni una cosa ni la otra. Que también en las tertulias hay pruebas contundentes. En esta en concreto, sí, no te entiendo perfectamente. A nadie, ¿no? Te entiendo digamos. Perfectamente. Sí. Lucía. Bueno, yo creo que en este juicio no se está juzgando. Los magistrados del Tribunal Supremo no tienen que decidir sobre la deontología profesional del periodismo, ni sobre si Miguel Ángel Rodríguez miente o dice la verdad o dice mentira, ni si el pobre González Amador está muy triste y, bueno, pues lo que dijo ayer. Esto es irrelevante, de verdad, es irrelevante. Los siete magistrados tienen que decidir si en esa noche en la que el fiscal general del Estado exigió y puso a toda la Fiscalía en danza todos los datos sobre la situación del señor González Amador, si en esa noche la Fiscalía, no se sabe quién, porque habrá que está por demostrar que fuera el fiscal, que es de lo que se trata, no se sabe quién
filtró o no filtró ese trocito. Da igual que lo hubieran publicado antes. Los periodistas no cometen delito de revelación de secretos. Ni Miguel Ángel Rodríguez tampoco. Ni siquiera González Amador. Quien comete el delito de revelación de secretos es quien custodia esas pruebas. Y el custodio es la Fiscalía, ¿vale? La Fiscalía. Estoy hablando de la Fiscalía en su conjunto. Que luego fuera el fiscal general, esto es lo que tienen que demostrar. Pero todas estas jornadas, todas estas declaraciones, en mi opinión, son irrelevantes a efectos de lo que se está juzgando. Un periodista no puede decir que es inocente o culpable. Y el que sabe. Quiero decir, o sea, nuestro compañero ha dicho, sé que es inocente. Bueno, no lo sé. Porque no se lo filtró a él, dice. Bueno, pero es que sé que es inocente porque no me lo filtró. Bueno, pero es que es igual. Es que eso y me lo filtró otra persona que no puedo revelar. Bueno, ya, pero es que, claro, vale. Pero es que él no es quien para decretar que el fiscal general, con los indicios que el juez ha entendido que no, claro, no es quien pero para él dice que sabe, es más, sabe que no fue él porque se lo filtró otra persona. Tampoco nosotros somos los responsables de establecer la culpabilidad. Es un dilema, voy contigo, Carmelo.